Los periodistas. Manuel, en el mundo están sucediendo muchos acontecimientos en el orden de la política. Vemos en España la dificultad para conformar un gobierno por no tener mayoría en ninguno de los partidos, la dificultad que significa que se sienten las partes encontradas en cuestiones ideológicas, pero con el interés de que alguien debe gobernar porque el país no puede estar a la deriva. En Brasil, los acontecimientos últimos, donde un expresidente Lula es puesto en el banquillo de los acusados y la presidenta lo salva nombrándolo en el gabinete para protegerlo ante las protestas de mucha gente. En Perú, la hija de un expresidente que busca tener presencia en temas electorales, sí. La Fujimori, también las manifestaciones en su contra. En los Estados Unidos, la renuncia de Rubio y el alejamiento ya de los dos punteros, Clinton y Trump, el discurso de Trump que se ha convertido en el tema principal de memes y de críticas de todas las naciones, no solamente de los grupos internos en los Estados Unidos, sino de fuera de los Estados Unidos, lo cual advierte de una problemática muy seria, ¿no? Y así vas recorriendo en el occidente, en Francia y en Alemania, el rechazo a la conformación de nuevos partidos o nuevas, pues grupos políticos que se quieren organizar, que quieren tener presencia política en las cámaras, que son de los más radicales y que viene una prohibición, ¿no? En los últimos días hubo una prohibición para la formación o el reconocimiento de uno de estos grupos que son extremistas al estilo nazi, digámoslo así. La presencia nuevamente del libro Mi lucha de Hitler, que la sacaron nuevamente y que se ha convertido de la noche a la mañana en un bestseller. Sí. O sea, esta serie de cosas que están pasando. Y México, ¿a dónde estamos? ¿Cómo nos repercute? ¿Qué papel estamos jugando nosotros en el concierto internacional? ¿Podemos jugar algo? Porque realmente adentro no nos ponemos de acuerdo, las cosas están... El presidente, la descalificación terrible que ha recibido en los últimos días, decían que bajó 10 puntos, Mancera está por encima de él, y esto pese a la visita del Papa. Lo que significó el que el Papa hubiera estado como visitante, como un jefe de Estado, ¿no? Que tiene una connotación importantísima, pues nada de esto. Y nos enfrascamos ahora en la propaganda negra y en las campañas de los 12 estados en donde tendremos elecciones este año. ¿Y qué va a pasar? ¿Y dónde vamos? ¿Y dónde vamos? ¿Y qué futuro tiene México? Pues mira, el desarrollo de la experiencia política en los últimos años está manifestando de una manera muy constante la terminación de lo que pudiéramos llamar la primera etapa de los gobiernos democráticos en el mundo. Las categorías que le dieron origen a la democracia son las categorías de liberalismo, la libertad y la igualdad. La libertad de que tú puedas decir lo que piensas, puedas proponer a quien a ti se te ocurra como el candidato mejor, puedas votar sin presiones. Y por otro lado, la responsabilidad que delante de la sociedad tú adquieres cuando recibes un nombramiento de la misma. Esta ecuación de todos tenemos la libertad de proponer a quien nosotros estemos convencidos que merece este apoyo, pero todos somos iguales ante la ley y por lo tanto si a quien yo propuse no solamente no resulta eficiente, sino resulta
un hombre que juega con los recursos de la nación, se le puede y se le debe someter a un juicio como a cualquier delincuente, porque lo que está haciendo es algo verdaderamente gravísimo. La pregunta es: ¿y en dónde está pasando esto? Pues está pasando en algunos territorios, tú ya lo has mencionado: España, Portugal, Grecia, Irlanda, que están enfrascados Italia, están enfrascados en este momento en una situación en la que la democracia no los está protegiendo. La democracia es una institución muy frágil, es una institución que no depende de sí misma, no tiene cómo defenderse a sí misma. La sociedad democrática, los que somos partidarios de la participación y de la representación, somos los que tenemos que asumir la responsabilidad, pero alguien manejó el principio de que entonces, si la democracia estaba fallando, ella misma creara sus instituciones que la sustituyeran. Le están pidiendo a la democracia algo que la democracia no puede hacer, ¿no? ¿Qué necesitamos? Necesitamos nuevas instituciones democráticas confiables y ciudadanizadas. Necesitamos preparación elemental de la sociedad para un voto. No solamente enseñarle cómo se cruza una boleta, sino darle la explicación elemental que, te digo por experiencia, cuando uno habla con la gente sencilla sobre estos temas, se quedan impresionados porque nunca nadie les ha dicho nada sobre esto. ¿De qué es la democracia? ¿Por qué es la democracia? ¿Por qué la democracia es un baluarte liberal? Y ahí verás a los integristas ponerse de pestañas porque no les gusta que una institución basada en los principios de libertad y la igualdad sea la que siga controlando los destinos del mundo. ¿Y qué es lo que proponen? Lo que han propuesto desde un principio, que es la existencia de un autoritarismo representado por un caudillo que puede no ser militar, aunque lo más conveniente sería que lo fuera. Y al mismo tiempo tienes el fenómeno, yo lo veía en una película que presenciaba en mi casa el día de ayer, la defensa de los anarquistas llevada hasta el extremo, en donde la trama de la película gira sobre el problema de las minas. ¿Te acuerdas? Con las que en 1905 comenzaron los problemas que sacudieron al porfiriato. Y aquí los héroes son los que gritan tierra y libertad, y sus enemigos son los que dicen mayor productividad, mejor manera de repartir los recursos, es lo que va a funcionar en el futuro. La democracia es una corriente de pensamiento que nace en la modernidad y tiene las características de la modernidad. Por ello se adapta tan fácilmente a los territorios cosmopolitas, a las situaciones sociales de los grandes contrastes, porque al final es la democracia la que crea las condiciones para el crecimiento, desarrollo y fortificación de lo que nosotros llamamos la clase media. En la medida en que las clases medias en cualquier país del mundo vayan consiguiendo mayor presencia, las posibilidades de implementar instituciones democráticas son mayores, ¿no? En cambio, si te vas a los extremos, un poco lo que está pasando con Trump hoy, ¿no? O sea, Trump
podemos estar en desacuerdo con todas las cosas con que el discurso, dicen, ¿no? Tan pero, agresivo. pero tienes que pero está reconocerle. representando a una parte de la sociedad que no la representan otros. Así es. Está representando al empresario exitoso que es capaz por este éxito de proponerse como candidato a la presidencia de los Estados Unidos. Entonces, la institución de la democracia funciona sobre la base de la información. Para muchos de nuestros seguidores en estos programas, hemos hecho mención en varios casos de que la democracia como nosotros la conocemos y la vivimos y la defendemos hoy es la democracia inglesa de 1650. Es el modelo que seguimos. De James Harrington, ¿sí? Con sus adaptaciones y todo lo que se quiera, pero eso es lo que seguimos. Es decir, es un modelo que ya tiene más de 200 años de estar funcionando y ha venido creando instituciones más sólidas, ha venido creando instituciones más creíbles, ha creado la conciencia en muchos lugares del papel de los votantes, pero en otros como el nuestro, y esto tú te lo encuentras muy bien especificado en el libro de Huntington de la tercera ola de la democracia, cuando él habla de los gobiernos reticentes frente a la alternancia, señala a México como uno de los más notables. Y sin embargo, dice Huntington, no tardará mucho tiempo en que la sociedad dé el vuelco y la alternancia se presente por vía pacífica en estos lugares. Estamos viviéndolo desde la llegada de Fox a la presidencia. Así es. Fue una aportación tremenda, aunque los resultados no hayan sido del todo buenos. Claro. Y hoy día estamos viviendo, según algunos analistas, Manuel, la confrontación de los priistas contra los expriistas. O sea, no salimos de la misma forma de pensar. Todos los políticos han sido acuñados, han pasado por el mismo caldero, todos tienen el mismo sazón, aunque unos sean blancos y otros morenitos y otros güeros y algunos pintos, pero la manera de hacer política es la misma de todos. Sí, porque aquí lo que ha ocurrido es que un sector de la sociedad que no es en número el más significativo, pero en recursos y en preparación ocupa el lugar de la élite que subalterna, que está esperando las perspectivas para derrocar a la élite dominante. En lugar de esto estamos creando problemas, porque no es lo mismo, Jesús Manuel, tener una fórmula política, económica de gente exitosa, incluso gente rica, que está tratando de que las cosas se repartan mejor, a caer en una visión en donde la perspectiva de la sociedad sea la de confrontar a los que no tienen contra los que tienen, y de ahí tratar de hacer, digamos, una especie de amalgama brutal en donde se pisotean los derechos, en donde se echan abajo todos los principios, llegar a tener una sociedad uniforme. ¿Qué significa una sociedad uniforme? ¿Por qué somos tan contrarios a la sociedad uniforme? Esto me lo preguntaba uno de los antiguos líderes del Partido Comunista. Pero ¿por qué se es tan antagónico por parte de ustedes a la idea de
que las sociedades tienen que estar permanentemente en choque para que las cosas funcionen. Y yo le decía, el tema de la dialéctica es un tema que cabe dentro de la filosofía política de la democracia, pero es un signo de que la sociedad no está funcionando bien. En la medida en la que tú tienes ciudadanos responsables, ciudadanos que están interesados en algo, te pongo el caso que hemos platicado aquí ya varias veces de Mexicanos Primero, en donde la gente de recursos pone los recursos, la gente de ideas pone las ideas, la gente que transmite las señales a los partidos lo hace, y entonces se va creando una especie de sociedad de pensamiento de un tamaño muy importante en un país como el nuestro, en donde se crean las condiciones o se está intentando crear las condiciones para que el país tenga ese giro que necesita hacer ahora en la posmodernidad, en búsqueda de los parámetros que la economía está marcando a nivel internacional para no quedar desplazados. Eso es lo que nosotros estamos viendo, que todos los días gente de todos los partidos, incluso funcionarios del gobierno, le dan de patadas, lo intentan arrancarle pedazos, sin entender que si tú destruyes la casa en la que vives y luego llueve, pues no te vas a poder quejar de las empapadas que te vas a llevar por no tener la casa que tú destruiste. Y yo creo que ese es uno de los grandes reclamos de los grupos democráticos. Estamos ante una asimetría muy grande entre los grupos que están a nivel de lo que pudiéramos llamar las clases menos privilegiadas, menos favorecidas del sistema, y los que están integrando la élite en economía, que les está dejando todas las ventajas. ¿Qué es lo que está pasando? En la economía y en la política. En la política, porque están claro. unidos hoy día. Antes eran a lo mejor territorios ajenos, diferentes, negociaban, tenían acuerdos, pero hoy día son los mismos. Ahora te estás encontrando con que estamos dando un brinco hacia atrás en las oligarquías. Claro, ahora las oligarquías son mucho mejor elaboradas, lo que tú quieras, pero al fin y al cabo son oligarquías. Y las oligarquías defendieron y solucionaron el problema político en países como los de América en el momento de la independencia, porque no había de otra jugada. Así es. De no haber habido esos juegos que acabaron incluso en enfrentamientos armados entre los representantes de un círculo y los representantes de la sociedad, pues el resultado hubiera sido apabullante en contra nuestra. Claro. Si así, hasta la llegada de Porfirio Díaz al poder, habíamos ido dando tumbos y estábamos zarandeados por nuestro vecino del norte, habíamos perdido la mitad del territorio, habíamos perdido la unidad nacional de identidad, que sigue siendo el gran problema en muchísimos casos. Sí, el tema del indigenismo es un tema que no se ha manejado con la pulcritud y con la sensatez que no solo en México, a nivel del continente. A nivel de todo, pues mira los problemas que están teniendo con los mapuches, con los aymaras, con los quechuas, precisamente porque no se les ha involucrado en el proceso de participación. Pero por otro lado, de esos grupos tienes que reconocer también que hay una reticencia de siglos a aceptar la educación
en el marco del virreinato, de la colonia, de como le quieras llamar, ese instituto que existió durante 300 años en este país, dominando el gobierno hasta la independencia. Ese núcleo, este grupo, ha marcado una diferencia sustantiva respecto de los grupos indígenas que no quieren adaptarse al modo de educación de el grupo que llegó en la conquista desde diversas partes del mundo, pero sobre todo desde Europa, y quieren que las cosas se hagan como se hacían en los viejos reinados indígenas antes de la llegada de los españoles, lo cual a mí me parece que entra más dentro del terreno de la demagogia que en el terreno de una solución práctica. Primero, porque los imperios a los que hacen referencia no los conocimos ninguno de nosotros, ni ellos tampoco. Claro. Cuando los españoles llegaron a Tenochtitlan y preguntaron por las pirámides que se encuentran a un lado de la capital, nadie sabía quién las había construido, nadie sabía la historia de esos monumentos, nadie sabía la cultura de esas expresiones que sin duda fueron muy ricas, pero que ya no estaban. Y lo mismo te puedo decir de los quechuas en el territorio peruano, los aymaras en el territorio boliviano, los guaraníes en el territorio de los paraguayos, como que a lo largo de los siglos de independencia, los 200 años de independencia, lo que en lugar de salir después de 200 años como una comunidad que se va integrando y va formando un bloque sólido sobre el que se puede construir la democracia, nos encontramos con que se ha hecho pedazos y de un lado y del otro hay resentimientos, resquemores, descalificaciones, y ahora te estás encontrando con grupos indígenas que exigen lugares de representación y de gobierno en los países como Bolivia, como Perú, como Uruguay, como la propia Argentina, y que al final de cuentas no han llegado a tener una identidad nacional que compartan todos para poderse identificar en un mismo propósito. Entonces, mientras estemos, no sé tú qué pienses, pero mientras estemos amarrados a este modelo en el cual las que serían las élites, que son las que sustituyen a los que están en el poder, las élites subalternas desplazan del poder a las élites dominantes y juegan con ello una democracia formal, una democracia de instituciones que es capaz de reconocer el triunfo de un grupo o el triunfo del otro. No importa de qué partido sea, porque finalmente los proyectos macroeconómicos no varían, los proyectos sociales no varían y los negocios lo siguen haciendo los mismos. Entonces, el escenario para este año en el que tenemos 12 elecciones, pues nos pone a prueba, porque ha aparecido un factor que antes no estaba contemplado y hoy tiene que percibirse, que es el del crimen organizado, que tiene las manos no solamente llenas de sangre por las barbaridades que se han hecho entre ellos mismos, sino tiene las manos manchadas de la incompetencia, de la
poca responsabilidad y la poca honestidad de muchos de sus funcionarios, Sí. que tú los ves, se han convertido en los grandes multimillonarios que, a diferencia de Trump, no han llegado a donde están porque sean muy hábiles en el manejo del dinero, sino han llegado ahí por la complicidad entre política y crimen organizado. Sí, es tremendo eso, tremendo. Es algo verdaderamente peligroso. Pues muy bien, yo nada más te pondría ahí un elemento más en esta imposibilidad de que la sociedad clase mediera crezca y tenga alguna participación más seria en la democracia, es que todos los instrumentos de gobierno, todos los medios masivos de comunicación, televisión, prensa, radio, etcétera, todos están en manos de personas que en su momento han tenido la complicidad con el gobierno, de un color, de otro color, de un grupo político o de otro grupo político. Finalmente son los que han ejercido el poder y no están dispuestos a perder estos privilegios y están, por supuesto, dispuestos a contribuir a que gobiernen, a que se queden los que sean, con tal de que ellos no pierdan ninguna posibilidad de influencia. Y eso es terrible. Así es. Por eso las redes sociales y los medios ahora diferentes y los alternativos están creciendo y formando opinión pública, Manuel. Claro, porque acuérdate que la democracia nace cuando en Inglaterra nace la opinión pública. Así es. Y esa opinión pública, que era el derecho de la sociedad a opinar, a criticar las decisiones del gobierno del rey, del gobierno del parlamento, y a proponer soluciones y proponer temas de agenda que la sociedad necesitaba que fueran tomadas en cuenta para ir consolidándose. Así es. Muy bien. Pues Manuel, ahí lo dejamos por hoy. Muy bien. Nos vemos la semana próxima, primero Dios. Esperamos. Muchas gracias. Los periodistas.